Señor, gracias Dios por esta mañana, Dios, gracias por tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Queremos ser arraigados, queremos ser cimentados, queremos estar, oh Padre, haciendo tu voluntad y no nuestra voluntad. Te pedimos tu dirección, te pedimos que tú nos enseñes, Espíritu Santo de Dios, que tú nos redargullas, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos estés sustentando en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de hoy se llama mi proceso de arraigo en la fe. Tenemos que arraigarnos en la fe. Tenemos que estar dependiendo cada vez más del Señor. ¿Quién me dice un amén? Tenemos que hacerlo. Si no lo estamos haciendo, vamos a batallar en cualquier momento. En el primer problema que tengamos, vamos a batallar. Entonces, tenemos que hacerlo. Entonces, entremos en este proceso. El proceso para alguien que es arraigado por la fe. Entonces, tú buscas ser arraigados en la fe. ¿Quién dice un amén? Atención, primero vemos la descripción de hombres de fe. Dios está buscando hombres, mujeres, el género, hombres, mujeres de fe en el servicio. Amén. De servicio. Ahora vemos a hombres con diferentes dones. Alza tu mano al cielo. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos diferentes, pero firmes en la fe. ¿Quién dice un amén? Diferentes, pero firmes en la fe. Entonces tenemos que estar buscando estar reafirmados. Tengan mucho cuidado que si el Señor nos está dando dones y talentos, busquemos que sean cultivados, que no haya nada que los estorbe. Amén. Porque podemos estar trabajando en ciertas áreas, pero no queremos dejar otras áreas como el carácter, las emociones, que afectan directamente a los dones y talentos. Vean lo que dice 1 Corintios 16:5. Vamos a estar trabajando aquí en este texto. 1 Corintios 16:5 dice: iré a vosotros. Vean, tiene que haber una decisión, tiene que haber un acto de fe. Si tú no cumples las citas, si tú no tomas decisiones, dice: iré a vosotros, dice Pablo, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Lugares prohibidos, cuando son direccionados por Dios, tú tienes que pasar, tú tienes que activar, no te tiene que dar miedo, tienes que ejercer tu fe. ¿Me dice un amén? Versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encomendáis a donde haya de ir. Es bien importante que cada decisión que tomamos en fe, entiende, tú no te muevas si no hay fe. Muévete si hay fe, si has orado, si has clamado, si has buscado de Dios. Entonces tienes que tomar esas decisiones. Pablo, vean, a pesar de las circunstancias anómalas, dice: voy a ir allí. 1 Corintios 16:7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros. ¿Qué dice? Algún tiempo. Repite, algún tiempo. Siempre el tiempo ayuda mucho. Yo recuerdo que fue Raúl Smith a Tepic, y entonces estuvo 10 días en esa zona y fue de gran bendición. Siempre el tiempo, Dios utiliza los tiempos para bendecir a su pueblo. ¿Quién dice un amén? Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Si el Señor qué? Tenemos que ejercer la fe. El Señor siempre va a querer que nosotros actuemos, pero tenemos que ejercer la fe. Concluyamos este punto. Vean, el primer acto de fe, Pablo decidió ir con los hermanos. Pablo decidió ir con los hermanos cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tenía que pasar. Segundo acto de fe, Pablo enfatiza. ¿Pablo qué, hermanos? Enfatiza que irá y pasará. Esta actitud no habla de improbabilidad, habla de certeza. ¿Quién dice un amén? Entonces tú tienes que tener actos de fe. Tercer acto de fe, la meta de Pablo. ¿La meta de quién?
Ahora, repite, mi meta, yo tengo que tener metas. ¿Quién dice un amén? La meta de Pablo es pasar por Macedonia, además quedarse con ellos para ministrarles. Cuarto acto de fe. Pablo quería quedarse en Corinto, no solo de paso, no solo de qué, de paso, sino estar un tiempo considerable si el Señor lo permite. Quinto acto de fe es que estará en Éfeso hasta Pentecostés. Pasas a Macedonia, tú te vas a Éfeso, tú tienes que tener metas cumplidas, tiene que haber acto de fe, y cuando hay ese recorrido hay bendición. ¿Quién dice un amén? Porque muchos hermanos son siendo confirmados en la fe. Sexto acto de fe: no estamos por estar en un lugar, sino por un motivo espiritual, que lo es que se ha abierto puerta grande. ¿Qué se ha abierto, hermanos? Puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Siempre cuando hay un propósito santo, siempre van a surgir adversarios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber circunstancias, que la economía, que la envidia, el celo, la competencia. Tenemos que tener presente esto. Séptimo acto de fe: Dios abre puertas. ¿Quién dice un amén? Dios abre puertas para el cristiano, pero hay puertas a puertas. A Pablo se le abrió una puerta, ¿cómo? Grande y eficaz. ¿Una puerta qué, hermanos? Grande y eficaz. Pablo no fue de vacaciones ni a perder el tiempo, pues a pesar de los peligros estaba siendo dirigido por el Señor Jesucristo. Octavo acto en estos 4 versículos de fe de Pablo: confiaba en su discípulo y con certeza afirma Timoteo, este era el discípulo de Pablo, que él hace la obra del Señor. ¿Él hace qué, hermanos? Pablo hacía la obra del Señor, pero su discípulo hacía ¿qué cosa? La obra del Señor. Y reafirma así: como yo, dice Pablo. Noveno acto de Pablo en cuanto a su fe: afirma que nadie le tenga en poco a Timoteo, pues reafirma que lo conoce muy bien, que está haciendo las cosas del Señor. ¿Qué significa todo esto? Que los actos de fe son conocidos por los terceros. ¿Quién dice un amén? Los actos de fe no solamente lo sabe la familia, no solamente lo saben los hijos, los nietos, sino terceras personas lo saben. Pablo no estaba con Timoteo diariamente, salían en sus giras, cada uno por su lado, pero él sabía que había sido discipulado en la fe. Él sabía que se iba a portar varonilmente. Él sabía que Timoteo iba a estar confiado en que iba a servir a los hermanos. Él estaba confiado de que no le iba a reclamar nada a los hermanos, que se iba a tragar las cosas con tal de dar testimonio de su fe. ¿Quién dice un amén? Y eso es lo que no nos pasa. Me hacen algo y ¿qué hago? Me desquito. Es bien fácil hacerlo. Hay un problema y busco pretextos. Tenemos que estar firmes. Si estás firme en Jesucristo, si tú sabes que Cristo te salva, si tú sabes que Cristo te redime, si tú sabes que Cristo es tu Señor, tu Salvador, el que pagó el precio por ti, entonces ¿por qué actuamos de esa manera? Amén. Imagínate hermanos envueltos en chismes. Eso ya calienta, hermanos. Ya tenemos que cambiar. ¿Dónde está tu fe en Cristo? Vituperamos el nombre del Señor. Instrucciones. Vemos las instrucciones finales de Pablo. Vamos a 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? Velad y estar firmes en la fe. 2 elementos importantes. Tenemos que velar. Tenemos que velar no significa desvelarse. Velar es que yo me paro a las 4 de la mañana y oro, y hay algo sobrenatural que me da fuerzas como el búfalo. ¿Quién dice un amén? Velar es estar constantemente en la palabra, inclusive en el día, en la tarde, en la mañana, no importa la hora, pero tienes que dedicar ese tiempo. Y la palabra de Dios dice: velad
estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vean estos elementos: velad, número 1. Número 2, estar siempre firmes en la fe. Número 3, portaos varonilmente. Se está refiriendo a hombres y mujeres. Tenemos que ser serios, constantes, prudentes. Entonces eso habla de tu fe. Amén. Y número 4, te tienes que esforzar. Dile a tu vecino: te tienes que esforzar. Tenemos que esforzarnos. Amén. ¿Qué significa significado de firme? Permanecer firmes e inmutables en la fe de Cristo. Quiere que el evangelio de Jesucristo penetre en el corazón y el alma. Amén. Entonces eso te habla de firmeza. Yo soy firme en Jesucristo. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa en el trabajo, no importa en tu negocio, tú tienes que estar firme. Si tú tienes que hablar con los mismos principios bíblicos, no es necesario estar repitiendo textos bíblicos, pero sí portarte varonilmente, que tú eres un cristiano, y toma las verdades que están en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, y las expresas. ¿Quién me dice un amén? Yo daba clases en la Facultad de Derecho. Por 29 años di clases en la Facultad de Derecho, y yo siempre, mis materias eran personas y familia, todo relacionado al matrimonio, a la filiación, etcétera, etcétera. Y yo siempre hablaba de principios bíblicos. Y en los corredores decían: el licenciado Montesinos enseña la Biblia. No enseñaba la Biblia, enseñaba los principios bíblicos de la Biblia. ¿Quién dice un amén? Y tú tienes que enseñar lo que dice la Biblia. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Veamos este ejemplo en Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién dice un amén? Entonces, este ejemplo nos debe hacer entender que por quien también tenemos entrada. Tú tienes entrada por Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Todos tenemos entrada por Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? No hay nadie que no pueda entrar. Si no entras es que no ejerces tu fe, no tienes autoridad, no tienes confianza, no lees la Biblia, no oras, no sabes lo que quiere Cristo para tu vida. Entonces tienes que tener esta certeza, esta convicción, por quien también tenemos entrada por la fe. Alguien que tiene fe, lee la Biblia. ¿Quién dice un amén? Pues entonces, ¿en dónde está fundada tu fe? Tiene que ser en la Biblia. El que lee la Biblia te impone la carga de que aprender a orar. ¿Quién dice otro amén? El que lee la Biblia tiene que entender que nos tenemos que congregar. ¿Quién dice un amén? La Biblia dice en Santiago: no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, no es que el pastor los quiera tener aquí, es que Dios nos quiere tener aquí. ¿Quién dice un amén? Hacía recuento de cuántas horas comemos y qué hacemos, y no utilizamos ni el 10% del tiempo de nuestra vida diaria, ni para orar, ni para leer la Biblia. Si utilizamos el 10% diario, combinando estas dos cosas, seríamos más que vencedores. Nos ascenderían fácil de trabajo, nos aumentarían, nuestros negocios crecerían, habría victoria en nuestras vidas. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vemos 1 Corintios 16, 14 al 16. Dice así la Biblia: hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? A los hermanos, a nosotros. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, ¿la familia de quién, hermanos? ¿Ya tienes un nombre para tu hija? ¿Tu hijo? ¿Sabías que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya? ¿Quién dice un amén? Acaya era una ciudad, y sobresalía esta familia representada por este varón. ¿Cómo se llamaba? Estefanas. Es las primicias de Acaya. Imagínate que se recuerde, que diga Pablo. Imagínate qué mente tenía Pablo. Recordaba cómo era Timoteo, que era joven y que no lo tuvieran en poco, y hablaba de Estefanas y decía: no, esos son los primeros que llegaron a la congregación. ¿Quién dice un amén? Eso es bien importante. Amén. Es las primicias de Acaya,
y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Quién dice un amén? Ellos eran hospedadores, servían, oraban por la gente, vendaban a los enfermos, o sea, se dedicaban al Señor. Versículo 16, todos juntos, 1, 2 y 3. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, no te juntes con chismosos. No te juntes con gente floja. No te juntes con gente de malos antecedentes. Júntate con gente que sea verdadero cristiano, que ore, que tenga fe, que no sea chismoso, que no sea revoltoso, que no busque problemas. Júntate con personas de fe. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que trabajar mucho en este asunto. Me encanta como dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Ellos cómo? Ellos tienen testimonio. ¿Quién dice un amén? Ellos oran. ¿Quién dice otro amén? Ellos se congregan. Tú los ves. Si vinieran, ¿quiénes vienen a la reunión de oración de los lunes? Ya están viniendo como 150 personas. Se llena así. Todos parados orando, 1 hora, pero clamando al Señor, buscando misericordia del Señor. ¿Quién dice un amén? Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, yo siempre les digo, si no quieres estar en esta iglesia, tienes que irte a una iglesia en donde tenga un fundamento de oración. Si no tienen un fundamento de oración, van a estar batallando porque vas a estar solo en tus problemas. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener... Yo, por ejemplo, hay una bronca y luego le marco a Marta Peralta. Ella es la coordinadora, ¿está aquí Marta? Es la coordinadora de intercesión. Tiene más de 20 personas que están orando 24/7, están orando por los motivos. Oye, van a operar a este niño, o este o el otro, o este o el otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber un fundamento. Entonces Pablo lo tenía presente. Estas personas eran vitales en medio de la congregación. Tú tienes que ser vital en la congregación, pero para eso tienes que tener fe, confianza, seguridad, certeza. ¿Quién me dice un amén? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Quién dice otro amén? Número 2, profundizando en las palabras de Pablo. Atención, vemos esta profundidad de las palabras. La fe ejercitada en las palabras de Dios arrojan sanidad. ¿Quién dice un amén? Si tú oras, si tú estás clamando, si tú estás ejerciendo tu fe, va a haber sanidad alrededor tuyo. ¿Quién dice un amén? Restauración, regeneración, salvación, restauración. ¿Quién dice un amén? Vean Romanos 11:33. Vean qué profunda esta palabra. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, hay cosas que no entiendes, pero el Espíritu Santo te las va a hacer reaccionar en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, y todas las cosas te saldrán bien. ¿Quién dice un amén? Pero tienes que hacerlo, tienes que ejercer la fe. Por la fe, vean estos textos claves, si los puedes subrayar. Por la fe viene de la palabra de Dios a nuestros corazones. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿La fe es qué, hermanos? Si tú no oyes la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer tu fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios en Romanos 10:17, lo puedes encontrar. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 2, lo que se haga debe hacerse por fe y solo en fe. Amén. Las escrituras lo dicen claramente. Esta es nuestra oportunidad de acercarnos al Señor. Vayamos a Hebreos 11:6. Cómo nuestra fe se va reafirmando. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. Entonces, si no tienes fe, estás frito y sin manteca, mi hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ¿es que, hermanos?
Es necesario, es vital, es tu lechita, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién dice un amén? Otra verdad, la encontramos en Hebreos 11:6. Hebreos, Hebreos. En Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo. Está hablando del Señor Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, estás permaneciendo en el Señor, tú no permaneces en tinieblas, sino todo lo contrario, andas en luz. ¿Quién dice un amén? Veamos la palabra dada y vinculada luz a la fe. La palabra de Dios que da luz a la fe dentro de nuestros corazones es la fuente misma de la sabiduría de Dios para con nosotros. El uso de la luz física, vean cómo se aplica. La luz que vemos y que nos permite percibir el mundo a nuestro alrededor es la luz física, pero la luz espiritual es cuando muchos textos religiosos, filosóficos, la luz simboliza el conocimiento divino. ¿Quién dice un amén? Luz espiritual. Nosotros, hombres espirituales, siempre somos nutridos por la luz espiritual. ¿Quién dice un amén? La luz, metafóricamente, en el lenguaje cotidiano, la luz puede simbolizar esperanza. ¿Qué simboliza? Esperanza. Cristo es nuestra esperanza. ¿Quién dice un amén? Cristo es nuestra alegría. ¿Quién dice otro amén? Entonces tenemos que estar confiados en el Señor. Sin embargo, la obscuridad espiritual es la ausencia de guía espiritual o la presencia de la maldad. Eso significa obscuridad espiritual. Entonces tenemos que tener luz espiritual. Y repito el texto de Juan 11:46. Yo, la luz, está hablando el Señor Jesús. ¿Quién dice un amén? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo ¿qué, hermanos? Todo aquel, o sea, tú y yo, que cree en mí, no permanezca en tinieblas. ¿Quién me dice otra amén? Ahí, vayamos a Juan 1:4. Juan 1:4. Concluimos este punto. Juan 1:4 dice así: en él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién dice otro amén? Aquí la luz se identifica con la vida y la verdad, enfatizando la iluminación espiritual. Dios quiere que estemos en luz. ¿Quién dice un otro amén? Veamos el efecto de la exposición de las palabras. Si tú tomas las palabras, las aplicas a tu corazón, si tú aplicas las palabras y las aplicas en tu trabajo, en tu negocio, vean el efecto que va a producir. Vean el Salmo 119, del 129 al 131. Salmo 119, capítulo 119, versículos del 129 al 131. Es el salmo más grande de la Biblia. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado vean, tu alma. ¿En dónde está tu alma? En tus pensamientos, en tu corazón, en tus emociones, en tu lloro, en tu reír. Allí están tu alma. Dios quiere que lo hagas con tu alma. Amén. Versículo 130. La exposición de tus palabras. Dile a tu vecino, tienes que hablar las palabras de la Biblia. Esa es la exposición de las palabras. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué hacen las palabras? Alumbra, hace entender a los simples. Yo recuerdo, yo escuchaba mucho una estación de radio en donde un varón que no conocía letras, que entró en la Penny, se convirtió al Señor Jesús. ¿Quién dice un amén?
Y le pedía a Dios, vean su oración, su necesidad, bueno, ya estaba en la Penny, pero su necesidad era conocer más de Dios. Y le pedía a Dios, enséñame a conocerte. Y entonces con la Biblia, el Señor le comenzó a revelar y comenzó a leer a través de la Biblia. Y después de que aprendió a leer, pasaron 1 año, 2 años, después comenzó a predicar la Biblia. Número 3, después comenzó a ser pastor en la iglesia, en el penal. Después él fue mi pastor. Yo lo pastoreaba, iba a locutorios y le enseñaba la palabra, le enseñaba el tema y él enseñaba a la gente allá en el penal. Llegó el tiempo en que tuvo que haber salido y ahora es pastor en la calle. ¿Quién dice un amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? La luz, la palabra transforma, cambia. Amén. Al simple, dice al simple, al que tiene letras, al que no tiene letras, el Espíritu Santo comienza a obrar poderosamente. Y vean el versículo 131. Mi boca abrí, ¿mi boca qué, hermanos? Abrí y suspiré, porque deseaba tus... Tiene que haber un deseo, esa es fe, desear la palabra, desear orar, desear congregarte, desear venir y alabar al Señor. Eso es ejercer tu fe. Todo cristiano debe guardar los testimonios en su alma. Los testimonios hacen entender al sencillo, mi hermano. El contenido y exposición de las palabras debe ser un deseo del alma. Es bien importante. Puede ser un sencillo, el más sencillo. Por eso no podemos subestimar a nadie. El más sencillo, pero creciendo en la fe. Eso es clave. Creciendo en la fe. Si no va creciendo en la fe, ese sencillo se va a convertir en un arbitrario. Ese sencillo va a comenzar a golpear. Ese sencillo va a maltratar. Ese sencillo va a crear conflicto. Ese sencillo va a trastornar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Me dice un amén? Número 4, medida de fe. Dile a tu vecino, tienes que tener una medida de fe. Yo no sé si tu fe está chiquita o qué grado está tu fe, pero sea el tamaño que sea, tu fe tiene que crecer. No tienes pretexto. A partir de este día no tienes pretexto. Es que soy nuevito. No, a partir de ahora tienes que crecer en la fe. No hay pretexto. Es que ore por mí, ore por mí. Hay muchos también, hay drogadictos y son dependientes de la droga. Hay cristianos que son dependientes de la oración. Ore por mí, y ore por mí, y ore por mí. ¿Sí? Tienes que ejercer tu fe. ¿Quién dice un amén? Yo siempre les digo este principio. Yo les enseño, ahorita estoy dando un curso de incredulidad y así les estoy enseñando constantemente. Les enseño las verdades que Dios me ha revelado y las enseño y las enseño. ¿Y saben por qué? Para que no me den nada. Pastor, a la 1 de la mañana, ay, médele mi diente. Tienes que aprender a ejercer tu fe. Tienes que aprender a orar. Entonces en la primera reunión yo oro, te saco los chamucos y lo que sea. Pero tienes que ejercer tu fe. ¿Quién dice un amén? Y está hablando de los simples. Con gusto los voy a atender. Nunca les voy a negar la atención. Pero tenemos que crecer en la fe. ¿Me dice un amén? No me niego, siempre lo haré. Ahí estamos con Susi, Oscar, el pastor Raúl Smith. Siempre estamos orando por la gente. Pero tienes que crecer en la fe. Por eso estamos hablando de arraigados. Te tienes que arraigar, tienes que crecer. Tú tienes autoridad, pero tienes que ejercer esa autoridad aprendiendo. ¿Quién me dice un amén? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la medida de fe? ¿Qué dice Romanos 12:3? Vamos a Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí o sea, en pocas palabras, que no se te suba la espuma a tu licuado. Es que ya sabes mucho y oras y sana a la gente. Sí, gracias a Dios. ¿Quién dice un amén? Pero tienes que ser congruente, prudente, sensato, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Dile a tu vecino, tienes que tener medida de fe.
que Dios repartió a cada uno. ¿Quién te repartió la medida de fe? Entre más te arraigas, entre más buscas de Dios, entre más leas la Biblia, entre más ores, va a crecer tu fe. No tienes pretexto. Es que el cristiano se menosprecia. Pero ni sabes por qué se menosprecia. Porque es flojo, porque no lee la Biblia, porque no ora, porque no ejerce la fe. Pero Dios quiere que todos crezcamos. ¿Quién me dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Yo enfatizo esta palabra: pensar con cordura, o piense de sí con cordura. Esto es, que debemos comportarnos espiritualmente de acuerdo al nivel de crecimiento en la fe, en la palabra. ¿Quién dice un amén? Pasa un año de cristiano y sigue igual de enano, y otro año y sigue igual. Ore. Ahora, eso no significa de que hay un hermano, está Braulio, tiene como más de 80 años, y en cada culto que viene pide oración. Yo quisiera que toda la gente tuviera fe. ¿Está enfermo o no está enfermo? Ore por mí. Tenemos que ejercer la fe. Tenemos que tomar autoridad. No estoy enojado, sino que crece en la palabra. La medida de fe es mediocre si no lee la Biblia, si no ora. Si tu medida de fe en la palabra ha crecido, esa es la medida de la fe que tienes en Dios. No debes tener más alto concepto de sí como el que debes de tener. Si asumes en tu concepto que Dios te usa, cuando en la realidad estás estancado, no has crecido. El indicativo de que te congregues cada 8 días o 3 veces a la semana y no ejerces la fe, quiere decir que sigues enano espiritualmente. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, sea la condición que sea, para que se conozca al Señor Jesucristo. Vean lo que dice Isaías 45:5. Voy concluyendo. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa delante el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Quién dice un amén? Jehová es el alfa y el omega. ¿Quién dice un amén? El abecedario: el alfa y el omega, el principio y el fin. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me dice un amén? Amén. Primera de Juan, ponte en pie. Primera de Juan 5:4. Nuestra medida de fe es que Dios nos da la capacidad de vencer al mundo. ¿Quién dice un amén? Escucha, Dios nos da la capacidad de vencer al mundo. Haz esto, por favor. Dios me da la capacidad de vencer al mundo. Otra vez. Dios me da la capacidad de vencer al mundo. Ahora, vean esto. Tienes un problema en tu matrimonio, con tu esposo, tu esposa, viceversa. No te obedece, no se somete, no provee alimentos. Entonces tú tienes que ejercer la fe. Tienes que poner en movimiento al cielo para que Dios se encargue de tu esposa o se encargue de tu esposo. No primero reclamas y luego acudes a Dios. Es primero a Dios y no trates el asunto hasta que Dios te indique. ¿Quién dice un amén? Eso es tu medida de fe. Miren, los primeros que reclaman sin consultar a Dios son unos carnalotes, porque no obedecen la palabra. Primero
Busca de Dios, clama, dóblate de rodillas, pídele al Señor, Él te va a contestar. Clama al cielo, pide misericordia. Oh Señor, toca el corazón de mi esposo, Señor. Tócalo, Señor, cércalo, no lo dejes estar, que Él pueda proveer para nuestros hijos, Señor. Oh Señor, dale trabajo, Señor. Ya no encuentra trabajo, dale trabajo a mi esposo, Señor. Tienes que buscar primero de Dios. Tienes que ejercer tu fe. Entonces yo te pregunto, ¿qué medida de fe tienes? Si no te atreves a esto, ¿cómo te atreverás a un asunto mayor? Tenemos que buscar de Dios. Concluyo con esto. Si tú estás haciendo eso, es que estás siendo arraigado en el Señor. Un arraigado depende del Señor. Así como el drogadicto depende de la droga, tú tienes que depender del Señor. No porque necesites, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay Dios. Los otros son de dioses con D chiquita. Cierra tus ojos. Haz tu mano al cielo, dile: Señor Jesús, auméntame la fe. Quiero ser arraigado en la fe. Necesito un toque tuyo, Dios. Hoy más que nunca necesito un toque tuyo. Hoy más que nunca te pido que tú hables a mi vida. Hoy más que nunca, Padre, estoy viviendo una realidad, Señor Jesús. Mi fe tiene que crecer, pero yo tengo que tomar decisiones. Pablo tomó decisiones. No obstante los obstáculos, pasó de Macedonia, fue a Éfeso, siempre confirmando la palabra de Dios, siempre hablando de ti, pero también siempre confiando en quienes recibieron la palabra de Dios y que tenían frutos. Tenemos que tener frutos. ¿Quién dice un amén? Señor Jesús, danos sabiduría e inteligencia. Trae revelación, quita toda religiosidad, toda tradición. Sí puedo en ti, Señor Jesús. Auméntame la fe. Dile: auméntame la fe. Necesito de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos. Ahora, con esa fe que tú tienes, agarra, cierra tus ojos y al que está a tu lado, bendícelo. Bendícelo. Yo bendigo a mi hermano. La palabra dice que yo tengo fe y que mi fe tiene que estar arraigada. Yo bendigo a mi hermano. Yo declaro victoria en su vida. Yo declaro que es más que vencedor. Yo te pido que tú le sanes, le restaures, le des sabiduría, le des inteligencia. Que tú bendigas su trabajo, su negocio, su alacena. Mi boca tiene poder, dile: mi boca tiene poder. Por eso yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te desato en el nombre de Jesús. Yo te desato en el nombre de Cristo. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Se abren los cielos en el nombre de Jesús. En tu trabajo, en tu negocio, en tu alacena, lo que Dios ponga en tu corazón. Yo te bendigo en tus estudios. Yo te bendigo en tu entrada, en tu salida. Yo te bendigo que el Señor va a estar contigo. Yo declaro que tú vas a estar guardado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermana que está a mi derecha, que está a mi izquierda. Yo declaro que es más que vencedor en Cristo Jesús. Dile: arráigalo, Señor. Arráigalo. Enamóralo. Que no sienta carga leer la Biblia. Que no sienta carga aprender a orar. En el nombre de Jesús. Amén.